Hola, saludos y bienvenidos a otro programa de Aquí con Rive Actualidad. Y hoy vamos a tratar el tema de los aranceles, que es eh, una de las noticias que más está circulando por el mundo y por todos los medios en sentido general, y es la guerra arancelaria que ha instaurado Trump con muchos países de los cuales tenían tradición de comercio con los Estados Unidos. Se lo impuso a la Unión Europea, se le impuso a China, pero bueno, el caso de China es algo diferente, ya que China es, podríamos llamar como su principal enemigo económico. Se lo impuso a Canadá y a México, aunque tiene una prórroga de un mes para después que pase ese mes decidir si se los impone o no. Sale la noticia de que también le impone aranceles a Argentina con el tema del acero. Y nada, es una batalla arancelaria que ha impuesto Trump a todo el mundo. Y por supuesto, todos los medios y todas las agencias, sobre todo de países afectados, critican fuertemente a Trump. A ver, no quiero, bueno, ante todo, vuelvo y repito, pero sé que hay personas que ven un video pero no ven los demás. Mi análisis es de una posición de centro, no es desde una posición parcializada. A mí ni soy trumpista, ni apoyo a Trump, ni nada. Yo trato de ser lo más lógico posible. Y en ese caso, aunque es una guerra arancelaria desmedida, tiene sus razones. Los aranceles tienen sus razones. Y la primera razón que tienen estos aranceles, y de lo cual nadie habla, es que ha demostrado de que el neoliberalismo ha sido un fracaso total y nadie se está refiriendo a eso. ¿Y por qué digo que el neoliberalismo ha sido un fracaso total? Simplemente porque el neoliberalismo son esos acuerdos comerciales en los cuales ninguno de los países toma aranceles y por supuesto se benefician los países más ricos sobre los países más pobres, porque es indiscutible que un país rico no pueda competir, un país pobre, perdón, no pueda competir con un país rico en cuanto a comercio. Un ejemplo, un país pobre exporta hacia un país rico 2, 3, quizás 6 renglones de productos, mientras que un país rico exporta a ese mismo país pobre cientos de productos, por ser un país desarrollado e industrializado. Y entonces esa competencia es una competencia hasta cierto punto desleal, porque al final ese país pobre lleva a una mayor erogación de dinero con respecto a ese país rico de lo que ese país pobre ganaría vendiéndole a ese país rico. Y entonces ese neoliberalismo impuso condiciones de desigualdad dentro de lo que es el comercio. ¿Qué pasa? Que normalmente un país usa los aranceles en función de su producción nacional. Un ejemplo y un ejemplo hipotético, porque aquí en Cuba no hay ni azúcar, pero para que se me entienda. Ahora vamos a suponer que Cuba pueda poner en el mercado interno, y ya les dije hipotético, porque esto es, uno va a hacer un precio hipotético y otro es que desgraciadamente un país productor de azúcar no tiene ni azúcar para su población. Pero bueno, vamos a hacer el ejemplo hipotético para que se pueda entender. Vamos a suponer que la producción azucarera cubana después de los costos, los salarios, la inversión, todo, para vender la libra de azúcar
a nivel nacional en $1. Y otro país, tengo entendido que India produce azúcar, República Dominicana también produce azúcar. Hay otros países por ahí que producen azúcar. Vamos a suponer un ejemplo, que alguno de esos países puede poner en Cuba su azúcar y por tener costos mucho más bajos de los costos cubanos de producción, podría vender en el mercado interno la libra de azúcar en 50 centavos de dólar. Fíjense, la India o República Dominicana podría venderle azúcar a Cuba y en el momento en que se la venden a las personas, esa libra de azúcar costaría 50 centavos. Sin embargo, la producción de azúcar cubano, una vez pagado todos los costos, los salarios, etcétera, lo más que se puede vender, o lo menos, mejor dicho, lo menos que se puede vender es $1 la libra. ¿Qué haría Cuba? Cuba impondría aranceles a los otros países que producen azúcar y se lo venden a Cuba. ¿Por qué? Porque simplemente si Cuba no pone esos aranceles a esos productores de azúcar, la gente va a empezar a consumir el azúcar de esos países y no va a consumir el azúcar nacional. Por lo tanto, se perderían muchos empleos, se perdería la industria azucarera cubana, se perderían muchas cosas y como medida de protección hacia ese renglón como tal del que le he puesto de ejemplo, el azúcar, se le pone aranceles a esos otros países que podrían poner dentro del mercado nacional cubano su azúcar también. ¿Y qué sucede con eso? Que cuando se le impone arancel, ese azúcar que viene de esos países que podría venderse a 50 centavos dólar aquí internamente o quizás a 60 centavos o 80 centavos, pero siempre por debajo del dólar que costaría la libra de azúcar cubana, cuando se le pone un arancel, ya ese precio original no puede ser y tiene que subir. Entonces, la libra de azúcar de países que la envían hacia Cuba para venderla en el mercado nacional cubano, entonces ya llevaría un costo de 1.30, 1.50 quizás, en dependencia del tipo arancel. Mientras que el azúcar nacional costaría $1 la libra y tendría privilegio de competición. Vamos a suponer que el azúcar cubana no tiene la misma calidad que el azúcar importada. Usted como consumidor tiene, recuerden que todo esto es hipotético, usted tiene la decisión de qué azúcar consumir. Si quiere el azúcar barata cubana de $1 la libra o un azúcar de mejor calidad que le cueste 1.30 o 1.50. Usted como consumidor decide. Pero con este arancel no se destruye la producción azucarera cubana. Al contrario, lo que le permite seguir existiendo, seguir produciendo para poder entonces ir tratando de acercarse más y más y más en cuanto a los costos y las oportunidades de venta en cuanto a otros países que producen el mismo producto. Incluso en un momento determinado llegarlo a bajar. Si no se le pone aranceles a ese azúcar que viene del exterior, simplemente la gente no compra el azúcar nacional y por lo tanto esa producción se destruye. Se destruyen los centrales, se destruyen los empleos, se destruye todo. Ese es el tema de los aranceles. ¿Y por qué Trump decide poner aranceles? Porque precisamente, y fue algo que Estados Unidos luchó muy fuerte, tengo entendido de la época de Clinton hacia acá, aunque hay quien habla que este proceso surgió un poco antes de Clinton. Pero Estados Unidos luchó muy fuerte por imponer esa libertad de comercio a nivel mundial sin aranceles. Y así surge el neoliberalismo. Pero ¿qué sucedió? Que
uno de los países afectados dentro de ese neoliberalismo, y es por eso que Trump hoy está con el tema de los aranceles, fue el propio Estados Unidos. ¿Y por qué digo esto? Porque ese libre comercio y ese neoliberalismo impuesto al mundo por los Estados Unidos trajo como consecuencias que muchas fábricas de los Estados Unidos emigraran fuera del país. Porque en otros países, incluido México, incluido China, los costos de producción del mismo producto eran mucho menores a, que si se a la producción en los Estados Unidos. ¿Y qué trajo como consecuencia eso? Que al emigrar todas esas empresas al exterior dentro de este neoliberalismo impuesto por los Estados Unidos al mundo entero y en la trampa el cual él cayó, simplemente se perdieron muchos puestos de trabajo. Muchos estados perdieron fuentes importantes de recaudación de impuestos y ha traído como consecuencia el famoso cinturón de óxido de los Estados Unidos, que es un cinturón que muchos años atrás fue un cinturón prácticamente industrializado que comprende a varios estados, sobre todo del norte de los Estados Unidos, estados que eran muy industrializados, que han perdido todo y son lugares donde el nivel de vida ha decaído mucho, hay un gran nivel de desempleo, hay un gran nivel de drogadicción y todo esto debido a que se perdieron todas esas fuentes de empleo. Ese es el origen de estos aranceles. Ahora el Trump con esta guerra arancelaria, perdón, ¿qué es lo que está tratando? Tratando, digo, porque al final no lo pudo cumplir en su primer mandato. Es decir, imponer aranceles a todo lo que entra a los Estados Unidos para tratar de que esas mismas empresas estadounidenses regresen a producir dentro de los Estados Unidos para que creen puestos de trabajo y a su vez los productos de otros países que entren a los Estados Unidos entren en desventaja competitiva con respecto a los productos norteamericanos. Un ejemplo de ello es eh, las empresas automotrices europeas. Y ese es el origen de todos estos aranceles. Ahora, que es hasta cierto punto irracional tantos aranceles en tantos tipos de productos diferentes, tan generalizados no ya por productos, sino más bien por país, porque no se le impone arancel, es decir, Estados Unidos o Trump como presidente no impone arancel a un producto determinado de un país, sino que impone arancel a toda la exportación de ese país hacia los Estados Unidos. Y esto es lo que se va de la lógica racional dentro de esta guerra comercial que ha impuesto Trump al mundo. Pero el origen es eso. Trump ha impuesto aranceles, una, para darle competitividad a los productos norteamericanos y otra para tratar de que todas esas empresas que en un tiempo pasado estuvieron en lo que es hoy el cinturón de óxido de los Estados Unidos, que vuelvo y repito, comprende varios estados, no es solamente un estado, eso son varios estados los que se vieron afectados y varias ciudades dentro de esos varios estados los que se vieron afectados. Regresen con esa producción hacia los Estados Unidos para que creen fuentes de empleo. Ahora, ¿podrá o no podrá? Eso no se sabe. En su primer mandato no pudo. Y ahora podrá, es una incógnita abierta porque al final los costos de producción de esas empresas norteamericanas en otros países, ya sea México, ya sea China o ya sea otro país, sus costos de producción son mucho más bajos que si tuviera
esa fábrica dentro de los Estados Unidos. Y eso es un tema que habría que ver cómo el gobierno de Trump jugaría con esos costos. Pero la esencia de toda esta guerra arancelaria es que el neoliberalismo como tal ha sido un completo fracaso y ha afectado a la larga al país que lo promovió por todo el mundo y que incluso lo impuso, que fueron los Estados Unidos. Así que nada, este es el tema de hoy. Como siempre decimos, dejen aquí sus comentarios, denos like y sobre todo suscríbase al canal, que eso nos ayuda a crecer y que usted esté enterado cada vez que saquemos un nuevo tema. Así que nada, nos vemos en un próximo programa de Aquí con Rive Actualidad.